Sara, la esposa del patriarca Abraham, aparece por primera vez en el libro del Génesis. Y para entender su figura debemos mirar el contexto histórico del antiguo Israel, una sociedad patriarcal donde la mujer dependía jurídicamente del padre o del marido. Sin embargo, los textos más antiguos muestran que a pesar de esas limitaciones, la mujer participaba activamente en la vida familiar, agrícola y comunitaria. Aún así, su reconocimiento social estaba ligado al hecho de ser madre. En ese mundo, la maternidad le daba sentido a la existencia y la esterilidad era considerada una desgracia, una señal de que la bendición divina se había retirado. En este contexto se presenta Sarai, esposa de Abraham, descrita en Génesis 11:30. Sarai era estéril, no tenía hijo. El texto no oculta esa condición. En la mentalidad de la época, una mujer estéril quedaba en situación de vulnerabilidad. Podía ser sustituida o repudiada y cargaba con el peso de la vergüenza. Bereshit Rabba comenta que una mujer sin hijos se consideraba incompleta porque la descendencia era la forma más alta de continuidad espiritual y familiar. Sara acompaña a Abraham en su salida de Ur hacia Canaán, un viaje que representa tanto un desplazamiento geográfico como espiritual. En Egipto y en Gerar, Abraham presenta a su esposa como su hermana para salvar la propia vida. Ambos episodios muestran la intervención directa de Dios que protege a Sara, subrayando que la promesa divina no depende de la astucia humana, sino de la fidelidad de Dios que cuida la línea del pacto. Con el paso del tiempo y ante la falta de descendencia, Sara propone una solución que se ajustaba a las costumbres legales de su entorno. En Génesis 16 se narra cómo entrega a su sierva egipcia Agar a Abraham para que tenga un hijo con ella. Esa práctica estaba prevista en las leyes de Nusí, donde la esposa estéril podía recurrir a su esclava para tener descendencia legítima. Así nació Ismael. Sin embargo, el texto bíblico deja claro que la promesa no pasará por él, sino por un hijo que nacerá directamente de Sara. La relación entre las dos mujeres se vuelve tensa. Agar, al sentirse superior, menosprecia a su señora y termina huyendo. Aún así, el relato muestra que Dios también se le aparece a ella y la bendice, aunque la promesa central permanece con Sara. El conflicto entre ambas muestra cómo la historia avanza según un propósito divino que trasciende las decisiones humanas. En Génesis 17 cambia el nombre de Sarai a Sara y le dice a Abraham: la bendeciré y de ella saldrán naciones. El cambio de nombre no es un detalle menor. En la Biblia, cambiar un nombre significa cambiar la función espiritual. De mi princesa pasa a ser princesa. Eso es lo que quería decir. Esta figura fundacional del linaje de Israel. En ese mismo capítulo, también cambia el nombre de Abraham a Abraham, como si ambos alcanzaran simultáneamente un nivel más alto de conciencia y misión. El tema de la promesa atraviesa toda la historia de Sara. Su maternidad llega cuando humanamente ya no era posible. En el capítulo 18 de Génesis, 3 visitantes anuncian a Abraham que su esposa dará a luz. Ella escucha detrás de la tienda y se ríe. Y no por burla, sino por la incredulidad natural ante algo que supera toda lógica.
Esa risa se convierte más tarde en signo de fe cumplida, porque el hijo que nace recibe el nombre de Isaac, que quiere decir reirá. La risa que al principio fue duda se transforma en alegría por la realización de lo prometido. Cuando Isaac crece y el hijo de Agar juega con él, Sara pide a Abraham que lo separe. Dios le dice, en todo lo que te diga Sara, escucha su voz. Con esa frase, la matriarca obtiene un reconocimiento espiritual pleno. Su voz se vuelve criterio de discernimiento, no solo dentro del hogar, sino en el proceso mismo del plan divino. Los textos intertestamentarios ampliaron su figura. El libro de los Jubileos afirma que Dios abrió el vientre de Sara como había prometido, presentándola como símbolo de fidelidad divina. El apócrifo de Génesis hallado en Qumrán la describe como una mujer sabia y pura. Filón de Alejandría, filósofo judío del siglo I, interpretó a Sara como el alma que concibe por la inteligencia y no por el cuerpo, explicando el nacimiento de Isaac como fruto de la mente iluminada. Incluso Pablo de Tarso, en su carta a los Gálatas, la presenta como símbolo de libertad espiritual, en contraste con Agar, símbolo de la servidumbre. Estas lecturas desplazan el énfasis de la maternidad física hacia la fecundidad interior, una idea que luego la Cábala desarrollará con profundidad. La parashá Jaei Shara, que significa la vida de Sara, se abre diciendo que los años de la vida de Sara fueron 100 años, 20 años y 7 años. Los sabios del Zohar explican que la Torá separa estos números porque no habla de cronología, sino de estados de conciencia. 100 representa la sabiduría de la madurez, una mente expandida que percibe sin dividir la realidad en bueno o malo. 20 simboliza la pureza de un alma sin cargas previas. Y 7 representa la inocencia original de la Neshama, la pureza sin cinismo. Sara logró mantener simultáneamente estas tres dimensiones. Fue sabia sin endurecerse, madura sin perder claridad y pura sin desconectarse de la vida. En la Cábala, esto se considera señal de un alma que concluye su paso por el mundo con plenitud. El Zohar comenta también el momento de su muerte y dice, y vino Abraham a llorar a Sara. Allí enseña que Abraham representa el alma y Sara el cuerpo. Cuando Abraham llora, el alma reconoce al cuerpo como su socio sagrado. No lo lamenta por apego, sino por gratitud. La vida en el cuerpo es el laboratorio del alma. En los mundos espirituales hay iluminación, pero no corrección. Solo en la materia se produce transformación. Por eso, cuando el alma se separa, honra al cuerpo, porque fue el instrumento que le permitió amar, resistir, revelar y dejar huella. Después del entierro de Sara, la Torá relata que Abraham vuelve a unirse a una mujer llamada Keturá. El Midrash enseña que Keturá es la misma Agar, que regresa purificada y elevada. Su nombre alude al incienso, al Ketoret, símbolo de pureza. Ya no es la sierva de antes, sino una mujer que vuelve desde otro nivel de conciencia. Con ella Abraham tiene más hijos y según el texto les da regalos y los envía al oriente. El Zohar explica que esos regalos eran conocimientos espirituales, nombres sagrados y sabidurías místicas que Abraham transmitió
a otras ramas de la humanidad. Al enviarlos al Oriente, les confió la tarea de refinar esas chispas de sabiduría para que en otras tradiciones y culturas siguieran germinando la búsqueda de lo divino. Así, el legado de Abraham y Sara se amplía, no solo a través de la descendencia biológica, sino por la expansión del conocimiento espiritual. El Oriente, tierra de búsqueda y práctica interior, recibirá esas semillas de luz para que siguieran desarrollándose hasta los confines del tiempo. La vida de Sara, leída desde la Cábala, muestra el recorrido completo del alma humana: la limitación inicial, la espera, la revelación, finalmente la integración. Su historia enseña que el espíritu no se realizó fuera de la materia, sino dentro de ella, y que la verdadera fe es sostener la promesa incluso cuando parece imposible. Sara es la conciencia que entiende, Abraham la acción que ejecuta e Isaac el fruto del equilibrio entre ambos. La parashá que lleva su nombre no habla de su muerte, sino de su vida. Su plenitud no se mide por los años, sino por la conciencia con los que los vivió. Supo caminar entre la prueba y la bendición, entre la risa, el silencio, dejando un legado que combina inteligencia, fe y propósito. Cierro este estudio agradeciendo profundamente al doctor Adolfo Royman, cuyas enseñanzas sobre los textos del Mar Muerto permitieron comprender el contexto histórico y literario de Sara, y al rabino Max Godek por su orientación en el enfoque cabalístico que ilumina el sentido interno de la parashá y, y a todo lo que nos ayuda a organizar, nos ayudan a comparar y enlazar las fuentes de investigación que han hecho posible este análisis. Todo conocimiento se ordena con propósito, se vuelve servicio. Este trabajo nace precisamente con ese propósito: aprender para enseñar. Muchísimas gracias y hasta pronto.